Bienvenida, Gabriela, entonces, ahora sí, a tu columna semanal de los lunes aquí en Diálogo Voces del Presente. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos y para todas los que están escuchando. Esta mañana primaveral ya nos acercamos poco a poco. Muy deseada, por cierto. Cierto, sí. Bueno, antes de haber hecho un lapso en las columnas de los viernes, habíamos estado conversando sobre la posibilidad, por algunas preguntas que surgieron luego, después del aire, hace algunas semanas, sobre esta propuesta del comandante en jefe del ejército sobre enviar a los jóvenes Nini, que ahora vamos a hablar sobre de qué hablamos cuando hablamos de jóvenes Nini, sobre enviar a estos jóvenes al ejército. No, él decía, no para hacer una carrera de soldados, pero para hacer voluntariado, o como se llame, me acuerdo que como sea, algo así, decía como cualquier cosa, pero al ejército, en fin. Muchos uruguayos y uruguayos dicen, tienen que aprender a disciplina. Disciplina, sí, pareciera que tenemos un consenso como sociedad en que estos jóvenes requieren mano dura, pero a veces nos falta, cuando tenemos esos consensos y encontramos algunos lugares comunes, en torno también a grandes generalidades, ¿no? Y cuando hablamos de estas generalidades, no podemos dejar de decir que la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan no es una situación nueva en nuestro país, sino que se ha mantenido relativamente estable en los últimos 20-25 años y que oscila entre un 20 y un 25% del total de los jóvenes de entre 15 y 29 años, o sea que está lejos de ser, es una cifra importante, pero está lejos de ser una cifra mayoritaria. Y bueno, ni que hablar que esta triste nomenclatura que nos hemos dado como otras tristes que tienen que ver con respecto a los jóvenes, por ejemplo, cuando los jóvenes dejaban el sistema educativo los llamábamos desertores, y qué término también asociado al ejército. ¿Y qué se hace con los desertores, verdad? Exacto, porque bueno, sí, más adelante vamos a comentar esto, cuando hablamos de Nini no podemos dejar de hablar de políticas laborales y de políticas educativas, de inclusión laboral y de inclusión educativa. Pero bueno, cuando hablamos de Nini pareciera que hablamos de un conjunto homogéneo, de un conjunto de jóvenes que comparten características similares, y sin embargo quizás la única característica que comparten es la de ser jóvenes pobres. Porque cuando hablamos de Nini tenemos que en primer lugar decir que esa mayoría de los jóvenes son mujeres, 6 de cada 10 son mujeres jóvenes que están unidas en matrimonio o en cónyuge, viviendo una situación conyugal, que se hacen cargo de las tareas domésticas del hogar o de los cuidados que requieren los niños o las personas mayores. Entonces son jóvenes que han dejado de estudiar o no han accedido al estudio ni al trabajo, porque reproducen una de las cuestiones principales de nuestra sociedad, que es la desigualdad en la inserción laboral de las mujeres. También debemos de decir que estos varones, hay también varones que realizan tareas domésticas, tareas de cuidado de los hermanos más pequeños, cuidado de algún familiar, tareas del hogar mientras los padres trabajan, en el mejor de los casos. Es imposible hablar de los Nini pensando que se trata de un grupo, ya decía, homogéneo. Por el contrario, es un grupo heterogéneo. Porque también deberíamos hablar de los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero de ese grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan, deberíamos considerar los jóvenes que no estudian, pero buscan trabajo y no lo encuentran, los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero como decíamos antes, son responsables de los quehaceres del hogar o del cuidado, y los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni buscan hacerlo y no son responsables de los quehaceres del hogar, son ínfimos en este porcentaje del 20-25%. Entonces, qué difícil es hacer afirmaciones tan generales cuando se trata de un tema tan álgido.
Acá estamos compartiendo en Facebook una imagen que dice: se acabó el relax, señores, se presentó el 1 de marzo en el Congreso el proyecto para que vuelva el servicio militar obligatorio. Sí, sin duda que no es azaroso esta situación, yo podría decir hasta mediática, que hemos vivido en estos últimos meses, sobre cuando asistimos, por ejemplo, a noticias donde se realzaba la situación y la función que había cumplido el ejército, por ejemplo, la reconstrucción de Dolores tan necesaria a partir del tornado que vivieron, pero también de estas azarosas propuestas que se hace del ejército, que tienen que ver con que por suerte se ha puesto en discusión, la discusión pública, la función del ejército en nuestra sociedad, la función de las Fuerzas Armadas a raíz de la iniciativa de la reforma de la caja militar. Entonces, como se ha puesto en discusión el presupuesto que destinamos a nuestras Fuerzas Armadas y cómo es un presupuesto desmedido en relación a otros presupuestos, por ejemplo, el de la educación, hemos asistido en estos últimos meses, podríamos decir, a una situación hasta mediática que busca de alguna manera reafirmar y traer de nuevo esta cuestión de lo necesario que son las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Y en roles tal vez, en cierto modo, distintos muchas veces para las cuales fueron creadas. Sin duda que en roles distintos para los cuales fueron creadas, pero roles que hasta no le corresponden, ¿no? Porque si vamos a hablar de la situación de abordaje con los niños, deberíamos hacerlo desde el trabajo y desde la educación, no desde el ejército. Un país de oportunidades no es un país que asigna destinos. La educación y el trabajo son derechos consagrados en nuestra Constitución y es por ese lado por donde tenemos que ir. Si miramos, a mí me gusta hablar de números porque no soy profesora de literatura, no soy matemática ni estadística, pero a veces los números nos arrojan realidades que contrastan un poco con esos sentidos comunes que a veces nos damos para discutir algunos temas en los que pareciera que hay discursos que son compactos, que hay discursos que son contradictorios muchas veces, compactos, que conviven pero que no logran dialogar, y como no logran dialogar estos discursos, no podemos encontrar como sociedad caminos posibles, caminos que son necesarios, y que como no dialogan no encuentran los acuerdos y los consensos que se requieren para abordar un tema tan complejo. Porque si nos preguntamos por qué teniendo hace 10 años políticas redistributivas de la riqueza, distributivas de la riqueza y de inclusión educativa, universalización de la educación, ¿por qué seguimos teniendo una preocupación y por qué seguimos teniendo un segmento de la sociedad que son los jóvenes y las jóvenes pobres de Uruguay? Una parte de ellos no estudia, no trabaja, y yo voy a parafrasear a un investigador que me gusta mucho, que se llama Eduardo Moraz, que dice: no estudian, no trabajan y no han tenido oportunidades tampoco. Porque muchas veces esos jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo, por diferentes razones. Porque no les interesaba el sistema educativo, esa es el mínimo. Porque no pueden sostener el sistema educativo, porque tienen otras responsabilidades que asumir, y eso es sobre todo entre los jóvenes de 15 y 17 años, o porque no entendían nada en la escuela o en el liceo, porque ese sistema educativo no pudo tener la flexibilidad en sus programas, en sus currículas, para integrar y contemplar a esos jóvenes que tienen muchas realidades, muchas preocupaciones, que no son las preocupaciones que uno entiende o que la publicidad nos vende, ¿no? Que las preocupaciones que tienen los adolescentes. Nosotros sabemos muy bien que los adolescentes uruguayos hoy en día, los pobres, tienen preocupaciones que van mucho más allá de la continuidad de los estudios o del ocio. Tienen otras preocupaciones que tienen que ver muchas veces con aportar al sostén económico de su familia. Y todo el sistema educativo en parte
se sostiene bajo la lógica de quienes lo estructuran, es decir, de quienes quieren establecer en cierta manera un orden social, pero que básicamente uno considera que forma parte lógica también del disciplinamiento, es decir, bueno, nosotros les decimos qué es lo que tienen que estudiar, ellos son los que tienen que amoldarse, cómo tienen que estar elaborados esos sistemas de estudio, y dentro de esa lógica del disciplinamiento también parece que la percepción social de un sector de nuestro país ve con temor a la juventud, cuando tal vez hay cuestiones vinculadas a la violencia familiar que son muy fuertes y que mayoritariamente no son practicadas por jóvenes, sino por adultos supuestamente disciplinados. Exacto, esos jóvenes muchas veces son producto de explotación, ¿no? Son jóvenes víctimas de explotación, son jóvenes que podríamos decir no trabajan en las condiciones laborales legales, ¿no? Tienen trabajos chatarras, trabajos en negro, trabajos inestables, trabajos temporales, trabajos por los que no perciben ningún aporte al Banco de Previsión Social. Entonces, son trabajos que, claro, son trabajos basura, ¿no? Trabajos que tienen que ver, basura en el sentido de que no ofrecen ninguna oportunidad más que una solución económica a corto plazo. Entonces, bueno, es eso lo que queremos para nuestros jóvenes, que estudien y que trabajen a cualquier costo, al costo de interrumpir sus estudios, al costo de poder de generar prácticas que no son liberadoras y que de alguna manera lo que van a hacer es que durante toda su vida ensayen un mercado laboral que tiene que ver con esto, con una situación de trabajo en negro, de trabajo fuera de las condiciones. Yo creo que no, creo que tenemos que ser mucho más exhaustivos cuando pedimos que se haga algo con esos jóvenes, ¿no? Que no estudian ni trabajan, que no son mayoritarios, que eso me importa mucho decir. Y hay algo bastante interesante, ¿no? Que la evolución de la tasa de desempleo de los últimos 25 años muestra los valores más altos en los jóvenes, o sea que los más desempleados de nuestro país son los jóvenes, y esa tasa de desempleo aumenta todavía en los jóvenes que estudian, o sea que la interrupción de los estudios está siendo hoy un condicionante para conseguir un trabajo, y Maldonado tiene una realidad muy particular en este sentido, porque por nuestro sistema económico que gira en torno al turismo y a una temporada estival que muchas veces no condice con la continuidad de los estudios, ¿no? Muchos jóvenes en noviembre, en octubre abandonan sus estudios, interrumpen sus estudios para comenzar trabajos temporales, trabajos que tienen que ver con los servicios, y por lo tanto comienzan en esta época del año cuando empieza a venir el turismo a Maldonado, y hace que interrumpan sus estudios. Esto nos asume una realidad que es muy compleja. A mí este año me tocó estar haciendo práctica como estudiante de educación social en el INAU, específicamente la unidad de educación y trabajo, donde allí los dos educadores que hay tienen una visión muy constructiva con respecto a los jóvenes y a esta situación particular del departamento, y donde buscan mediante diferentes estrategias vincular a los jóvenes al mundo del trabajo. Y sabemos que INAU proporciona un permiso de menor a partir de los 15 años, vincular a los jóvenes al mundo del trabajo, a esas primeras experiencias laborales, pero haciéndolos con una capacitación, una conciencia de qué es lo que van a hacer, cuáles son las condiciones necesarias, algunas cuestiones que tienen que ver con derecho laboral, con la primera entrevista, con las tareas que pueden y no pueden realizar los jóvenes en determinados lugares, y vienen realizando un trabajo que es maravilloso y que tiene que ver con el trabajo, el acceso al trabajo sin la desvinculación educativa, ¿no? Porque a veces, bueno, que trabajen, pero el estudio queda en un segundo lugar. Y también me ha tocado ver el montón de jóvenes que durante todo el año van a la unidad a imprimir currículum, a repartir currículum, que están buscando trabajo, y que realmente no tenemos hoy
una ley fuerte de empleo juvenil. La ley de empleo juvenil ha suspendido algunos programas, por ejemplo el programa de primera experiencia laboral, creo que se llamaba primera experiencia laboral, que realmente ponga un acento fuerte en las contrataciones con respecto a los jóvenes. Y bueno, ¿y cómo nos damos como sociedad, como tú decías, Gabriel, estas cuestiones de denominación despectiva de los jóvenes y las jóvenes de nuestro país? Hay cierta violencia hacia los jóvenes también, porque nos quejamos del mundo de la violencia, y también porque decirle ni también es violento, ¿no? Muchas veces pensamos, claro, que pensamos el que no progresa es porque no quiere. Claro, y pensamos que violencia solamente es golpear a alguien o gritar a alguien, y cuando también la sociedad se porta violentamente contra esta persona, porque los quieren condicionar a algo que tal vez ellos no necesitan, o precisan una solución de otro tipo, ¿no? Otras soluciones, no solamente de ponerlos en una jaula o bajo un rigor militar, ¿no? Sin duda, Adrián, que es violento pensar que tenemos el derecho de reasignar destinos a los jóvenes simplemente por el hecho de que no estén estudiando, no estén trabajando y sean pobres. Entonces, como sociedad tenemos el derecho de decir a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer y qué es lo que hay que hacer con ellos, privándonos de toda capacidad, de toda posibilidad de elegir su propio destino, ¿no? Es violento que como sociedad no tengamos una solución en torno a políticas estatales que tengan que ver con para todas las horas de trabajo no remunerado que realizan estos jóvenes. Es violento que no podamos solucionar como sociedad cuestiones que tienen que ver con la explotación de los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Entonces, sin duda que es violento, sin duda que tenemos también una publicidad y unos medios de comunicación muy violentos con nuestros jóvenes, que cuando la semana pasada veíamos cacerolear en Carrasco pidiendo seguridad, no veíamos cacerolear, por ejemplo, en Carrasco pidiendo seguridad cuando murieron los muchachos en el Marconi, o cuando no había hace algunos años había crisis y no había ninguna solución ni siquiera alimenticia para algunos de estos jóvenes que eran gurises en ese momento. Entonces sí es violento, claro que es violento. Pienso que tal vez tendríamos que preguntarnos qué referentes ven ellos en la sociedad, cuando desde lo político en cierto sentido muchas veces se suele utilizar cuestiones vinculadas a la seguridad y a la pobreza para obtener logros que no hacen al pensar la cuestión en profundidad, Adrián. Sí, yo siempre he aprendido, uno ha andado toda la vida en la calle, ¿no? Y uno no mide a las personas por lo que dicen, sino por lo que piensan, sus intenciones, ¿no? Y hay que aprender a definir eso. Nosotros como sociedad, no tiene que ser una persona, sino la sociedad es un conjunto, debe madurar eso, porque con soluciones violentas o con gritos y palos no conseguimos soluciones, sino con el pensamiento, con la construcción y con el diálogo, ¿no? Porque hay que construir soluciones también para el futuro. Ni tampoco tal vez estigmatizando la pobreza. Yo pienso que para una clase social alta, cuando un chico se toma 2 o 3 años, no estudia ni trabaja, para el resto de nosotros parece no ser un problema eso. Sí. No, y aparte que la sociedad debe reflexionar por sí misma y aprender que muchos problemas son nuestros porque dejamos que pase. Sin duda, Adrián, yo estoy en total acuerdo contigo. Me parece que también es estigmatizar cuando empezamos a hablar de ninis, ¿no? Siempre inevitablemente terminamos hablando de seguridad o de inseguridad, como queramos llamarlo, esta palabra que de alguna manera está en boga y que está muy sesgada, ¿no? Porque cuando hablamos de inseguridad, a raíz de haber titulado una conversación sobre los ninis, ¿no? Es también otro de los acuerdos comunes que esos ninis son potenciales delincuentes, ¿no? Entonces también tenemos ahí algunos discursos bastante arraigados como sociedad y que son difíciles de desarmar, que tienen que ver con esto, ¿no? Con que la inseguridad, hoy los protagonistas de la inseguridad son los jóvenes, y ahí también
voy a ser como bastante incisiva en esto. Sin duda que tenemos hoy también un imaginario de que son algunas cifras las que son los actores que provocan la inseguridad en nuestro país, o que la inseguridad tiene que ver con los delitos. Es un discurso que está bastante arraigado en nuestra sociedad, y sin embargo cuando entramos a mirar determinadas cuestiones, determinadas cifras, determinadas otras violencias, vemos que también estamos asistiendo y hacemos como rodar un engranaje que tiene que ver con lo mediático, que tiene que ver con la información sesgada que recibimos, y cómo uno de alguna manera actúa y reacciona en función a eso. Y también aclararle que, al menos es un pensamiento personal, que no existe solución milagrosa. No va a caer un tipo a darle una solución. La solución la tenemos que construir entre todos, ¿no? Y mirarla entre todos. Mirarla como un problema complejo. A mí me gustaría que cuando hablemos de inseguridad, hablemos de la inseguridad que le genera a una familia, por ejemplo, no saber si llega a fin de mes, no saber si va a poder pagar los recibos de la UTE, de OCE, de no saber si va a poder acceder a un servicio de salud, la inseguridad que le genera a una familia que vive en un asentamiento, no saber si llega a haber un accidente en su barrio, si va a poder entrar el camión de los bomberos porque el acceso al barrio es precario, la inseguridad que le genera a las mujeres adentro de su casa a veces, vivir con un compañero que es violento contra ella, o que es violento contra sus hijos, o que tiene prácticas violentas, la inseguridad que nos genera, por ejemplo, andar en la calle, el tránsito, muchas inseguridades, ¿no? Parece que esa palabra seguridad está cargada solamente de una cuestión que tiene que ver con el delito, y sin embargo hay otras inseguridades que subyacen, que son tan o mucho más importantes y que tienen que ver también con este tema. Entonces sin duda que es una cuestión que debe ser abordada de forma compleja, y que deberíamos, cuando hablamos de los nini, ¿no? Y no estoy desmereciendo la preocupación que como sociedad nos puede generar estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, deberíamos poder hablar y poner el centro mucho más que en otras cuestiones, en la inclusión educativa, en la inclusión social, en la inclusión laboral. Hoy necesitamos poner el centro en eso. Un país de oportunidades no es un país que asigna destinos, no es una sociedad que indica de forma unidireccional y violenta hacia dónde tienen que ir esos jóvenes, cuáles son los lugares que tienen que ocupar. Necesitamos dialogar mucho más sobre estas cuestiones, y eso, ¿no? Poner el acento en la inclusión social, la inclusión educativa y la inclusión laboral. Adrián, ¿cuántas preguntas nos llevamos para ir pensando en la semana? Y un tema como para seguir desarrollando, ¿no? Algo que decía Gabriela que me quedó en la mente, que para los chicos esto, y viendo todo un entorno a veces muy conflictivo, ¿no? Cómo pensar que un chico de esto pueda pensar racionalmente. O sea, que capaz que lo que necesitamos son más soluciones y menos palos, ¿no? El otro también forma parte de nosotros en la medida que somos seres sociales. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos en la mañana de En Diálogo. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes. En instantes estaremos dialogando aquí con Lauro Lladó en la mesa de Aldea Comunitaria.